En la segunda mitad del siglo XX, cada vez menos países democráticos occidentales tenían la pena de muerte. Pero Israel rompió esta tendencia la semana pasada. Tenemos historia desde el principio de los tiempos en Judea y Samaria que si su hijo quiere matar, tendrá que pagar por el crimen. Línea roja. Sepan que, aunque presionen y amenacen al Estado de Israel, no cederemos ni lo aceptaremos. Estamos en nuestro propio país. Con nuestra soberanía defenderemos a nuestros ciudadanos. Y si un amigo quiere matar, lo sabrá. Y si quiere, lo hará. Está bien, Mark, escucha. Para cualquiera que no reconozca a la persona que acaba de hablar, ese es el ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben-Gvir, quien tiene la reputación en todo el mundo de ser mesiánico o fanático. Lo llaman un extremista de derecha, y podemos debatir sobre eso después. Pero él es uno de los que fueron fundamentales para que este proyecto de ley pasara por la primera, segunda y tercera lecturas en la Knesset. Tuvo una mayoría de votos en la Knesset, el Parlamento de Israel, y tan pronto como eso sucedió, todo el mundo se le fue encima a Israel, no sorprendentemente, acusando a Israel de ser, ya sabes, genocida y criminal, etcétera, etcétera, etcétera. Y creo que necesitamos profundizar en este tema porque no se trata solo de la pena capital. Este es un proyecto de ley para imponer la pena capital a terroristas. Así que supongo que tú y yo tenemos puntos de vista muy diferentes sobre si esto es algo bueno o malo. Así que Israel ha tenido la pena capital en sus leyes durante décadas. Y de hecho solo hubo una persona en toda la historia del Estado de Israel que fue ahorcada, y ese fue Adolf Eichmann, el criminal de guerra nazi que fue capturado por el Mossad en Argentina y llevado de regreso a Israel para ser juzgado. Tuvo un juicio muy largo y exhaustivo. Se le dio la sentencia de muerte. Esa sentencia fue apelada ante la Corte Suprema de Israel. La sentencia de muerte se mantuvo. Este hombre estuvo directamente involucrado en el asesinato de cientos de miles, si no es que millones de judíos, y merecía morir. Y él fue, hasta ahora, la única persona ejecutada por un tribunal israelí. Así que la pena de muerte estaba contemplada en la ley para ese tipo de atrocidades, y hace algunos años la pena de muerte se amplió para incluir atrocidades terroristas, pero nunca se ha utilizado. Ahora la ley se ha endurecido una vez más, así que en teoría es más fácil que suceda. Y es interesante porque algunas personas podrían pensar que la razón por la que esto está sucediendo tiene que ver con la masacre de Hamas el 7 de octubre de 2023, lo cual es cierto hasta cierto punto. Es decir, hubo un asesinato masivo cometido por terroristas de Gaza contra 1.200 israelíes y otros fueron masacrados y 250 fueron tomados como rehenes. Y sí, el ambiente y el sentimiento de que tenemos que hacer algo al respecto está presente porque los terroristas en las cárceles israelíes rara vez cumplen toda su condena, sea cual sea. A veces tienen varias cadenas perpetuas, a veces tienen sentencias más cortas. Pero el problema es que los terroristas de Gaza y también de Judea y Samaria usan eso como moneda de cambio. Así que han secuestrado gente a lo largo de los años. Hemos tenido eso repetidamente. Un caso particularmente famoso fue el de Gilad Shalit, quien después de 5 años en cautiverio de Hamas fue liberado a cambio de 1.100 terroristas en cárceles israelíes. Uno de ellos fue Iches Sinwar, quien terminó siendo el cerebro detrás de la masacre del 7 de octubre. Así que todo esto está conectado, pero este tema volvió a surgir mucho antes de la masacre del 7 de octubre. Y fue cuando una joven fue asesinada por un terrorista en el bosque. Creo que eso fue en 2019. Y así el tema volvió a surgir porque también fue violada y asesinada brutalmente. Cuando digo, mira, todo asesinato es brutal. Pero cuando usamos ese adjetivo, a menudo significa de una manera particularmente, digamos, sádica o dolorosa. No solo, digamos, dispararle a alguien en la cabeza, sino más bien torturarlo, una muerte lenta y dolorosa. Y así el tema volvió a surgir. Surge repetidamente. Y por cierto, ha tenido cierto apoyo de distintos partidos.
No se trata de izquierda o derecha en Israel. Hay algunos miembros, hay algunas personas que lo apoyan y otras que no. Pero de lo que me gustaría hablar contigo hoy, Mark, es del clamor en el resto del mundo. Y por cierto, Estados Unidos es una democracia occidental y algunos estados en Estados Unidos todavía tienen la pena de muerte. Correcto, 100% correcto. Quiero plantear algunos puntos. En primer lugar, no hay duda de que esto ha sido un tema de discusión en la sociedad israelí y en la política israelí durante años, si no es que durante décadas. ¿Cómo se debe tratar a estos terroristas? ¿Qué ha cambiado? En primer lugar, el 7 de octubre de 2023 cambió muchas cosas, ¿verdad? Estas personas cruzaron la frontera y violaron, mutilaron, quemaron gente viva, decapitaron y cometieron todas esas cosas terribles, sí. Aunque esta ley no afectará a esas personas que están bajo custodia israelí hoy en día porque ninguna ley puede ser retroactiva, sí, y por eso esas personas recibirán cadenas perpetuas. La ley es para el futuro. Segundo punto, y tú lo dijiste, pero quiero reforzar el punto que mencionaste. El hecho de que los israelíes no crean que tenemos cadenas perpetuas que de verdad se cumplan, ¿verdad? Que estos tipos, estos terroristas cometen crímenes atroces, ¿verdad? Contra personas inocentes. Y después de algunos años son liberados en un intercambio de prisioneros. Y la idea de que esto se haya vuelto casi una norma, tal vez se pueda culpar a Israel por hacer que sea una norma. Esa es una pregunta completamente diferente, pero el hecho es que se ha vuelto una norma. ¿Y entonces alguien comete este tipo de atrocidad? Sí, mata a personas inocentes de la manera más brutal. Y ya sabes, cumpliré 5, 6 o 7 años, tal vez máximo 12 años en la cárcel, y luego seré liberado en algún tipo de intercambio de prisioneros, ¿verdad? Eso toma todo el concepto de cadena perpetua y lo tira por el inodoro. Simplemente no es serio. El tercer punto que quiero mencionar es que muchos de los que vinieron, vi que la Liga Árabe nos condenó por hacer esto. Estos son países que ellos mismos tienen pena de muerte, ¿verdad? Realmente es la máxima hipocresía. Ahora, los europeos y demás, ya sabes, dijeron, oh, habrá consecuencias para Israel, ¿verdad? Porque hemos introducido la pena de muerte. En realidad, aún no la hemos aplicado. Sí, y en un momento hablaremos sobre la eficacia. ¿Funcionará esto? ¿Realmente mantendrá a los israelíes más seguros? Y ese es un tema diferente. Pero escuchaba a algunos europeos decir, bueno, si Israel hace esto, ¿habrá consecuencias? Sí. Entonces, Estados Unidos, como dijiste correctamente, en muchos estados americanos hay pena de muerte. Los europeos hacen lo mismo, ¿sabes? Eso tiene consecuencias en las relaciones entre Estados Unidos e Israel. Incluso diría con China que no es un país democrático, no es un país occidental que tiene pena de muerte. Creo que tiene el mayor número de ejecuciones del mundo al ejecutar personas. ¿Le van a decir a los chinos que les van a poner sanciones? En otras palabras, esto claramente está señalando al Estado judío por algo que no le hacen a nadie más. Pero seguramente una sociedad democrática con el Estado de Derecho, con un poder judicial muy fuerte y poderoso, algunos dicen que demasiado poderoso, sí, esto no es algo que se pueda hacer arbitrariamente, sí. Si fue lo correcto o incorrecto, esa es una discusión aparte, pero no hay duda de que hay mucha hipocresía en la forma en que la gente está hablando de esto. Correcto. Lo están discutiendo como si, como si fuera una, ¿cómo le llaman? Una ley racista contra los palestinos. Ahora, yo diría que cualquiera que diga eso en realidad cree que todos los palestinos son terroristas, porque una ley que dice pena de muerte para terroristas en ciertos territorios, ¿por qué asumirías automáticamente que son palestinos a menos que lo creas? Ahora tendrías razón en creerlo, porque en realidad la mayoría de estos actos de terrorismo son cometidos por personas, los residentes de la Autoridad Palestina y Gaza. Eso es simplemente un hecho. De hecho, esta ley sí permite la pena de muerte para los terroristas judíos, lo que llamamos terroristas judíos. Ahora, hay personas que odian ese término porque entonces tienes que entrar en cuál es la definición de un terrorista. Y de nuevo, eso es para otra discusión. Pero llamarlo racista cuando lo que estás combatiendo es el terrorismo, yo diría que las personas que dicen eso son las racistas porque están haciendo una suposición automática sobre la identidad de esos terroristas. Además, ¿dónde estaban esas voces cuando
La autoridad palestina ha estado, y todavía lo hace, por cierto, pagando estipendios cada vez que matas a judíos. Recibes un estipendio mensual, tu familia recibe un estipendio mensual de por vida, se fomenta. ¿Dónde estaban ellos? Por cierto, pena de muerte. Ni siquiera necesitan pena de muerte en la autoridad palestina. No les gusta cuando alguien hace algo o si eres gay, simplemente te arrojan del techo. No es exactamente, podrías decir que es pena capital, pero ya sabes, no pasa por tribunales ni nada por el estilo. Así que, como dijiste, hay mucha hipocresía aquí. Ahora, en cuanto a los terroristas Nuchba del 7 de octubre, es cierto que esta ley no puede ser retroactiva. Pero el ministro Ben-Gvir sí dijo que le preguntaron sobre eso. Y sí dijo que eso es cierto, pero que habrá algún tipo de enmienda en el futuro. Estaremos trabajando en eso para que eso sea posible. Ahora, otro problema con estos casos, la razón por la que los israelíes no pueden creer que cuando alguien recibe cadena perpetua y realmente se queda ahí, eso no solo es cierto para los terroristas. Aparte de eso, siempre he pensado que el sistema judicial en Israel es demasiado indulgente con los asesinos. Judíos, árabes, no me importa qué identidad tengan, hemos tenido historias horribles de asesinatos terribles y lo que llaman cadena perpetua son 20 años. Ahora, ¿qué pasa si tienes 30 años cuando lo cometes? Sales cuando tienes 50. ¿Eso es cadena perpetua? Para mí no lo es. Y por eso siempre he sentido que eso era horrible. Y el problema con los terroristas, incluso si están en prisión por muchos, muchos años, lo que les ha pasado, a diferencia de los criminales, y asesinos comunes, es que han estado aprovechándose del sistema penitenciario israelí para obtener títulos universitarios, para agruparse, para formar nuevas células terroristas, para radicalizarse más, para estudiar el Corán, para unirse otra vez desde dentro de las paredes de la prisión, para perpetrar ataques terroristas afuera. Han tenido condiciones muy, muy cómodas. Se les ha permitido cocinar su propia comida, hornear su propio pan de pita. Tenían televisores. Bueno, el ministro Ben-Gvir, cuando asumió como ministro de Seguridad Nacional, puso fin a eso. Él dijo, esto no es un campamento de verano, esto es una prisión. Y estas personas han cometido actos horribles de violencia, y no solo los terroristas Nukba. De todos modos, el punto es que él, en mi opinión, aunque tengo muchas críticas hacia él, a menudo es vilipendiado por la razón equivocada. Quiero responder a dos cosas que mencionaste ahora. Primero que nada, hablemos de cómo la autoridad palestina incentiva el terrorismo. Y a diferencia del crimen común, y aquí hay que decirlo, hablaste de, ya sabes, algunos crímenes muy viles que hemos visto en Israel. Pero desde ese punto de vista, si comparas a Israel con otros países occidentales, este es un país muy seguro. Nuestra tasa de homicidios, la tasa de, ya sabes, ese tipo de cosas, el crimen violento en Israel es mucho más baja que, digamos, el promedio occidental, ¿verdad? Y podemos estar orgullosos de eso en Israel. Pero ahora veamos esto. La autoridad palestina, que por supuesto, según su propia legislación, sí, si alguien vende tierra a un judío, eso es pena de muerte, ¿verdad? Ellos tienen su propia pena de muerte por eso, y nadie habla de eso, ¿verdad? Eso es simplemente ridículo. Pero ellos ofrecen todo tipo de incentivos para que la gente se convierta en terrorista. Hablaste sobre el incentivo financiero, ¿verdad? Las personas, si matan judíos y van a la cárcel, su familia queda asegurada de por vida. Reciben todo ese dinero de la autoridad palestina. Y no es solo el incentivo financiero. Si eres una familia anónima y tu hijo comete este crimen, de repente te conviertes en un héroe nacional y recibes honores, y te tratan como si fueras, ya sabes, el poseedor de algún premio prestigioso, ¿verdad? Eso es en lo que te conviertes. Y entonces, hay todos estos incentivos sociales y económicos del lado palestino en realidad para matar a personas inocentes. Y entonces, lo que Israel podría decir con bastante justicia es que solo estamos tratando de disuadir a estas personas de convertirse en terroristas imponiendo la pena de muerte. No vas a vivir el resto de tu vida en la cárcel hasta que te liberen antes de tiempo en una liberación de prisioneros.
Eso es algo que quería decir. La autoridad palestina incentiva el terrorismo y lo que Israel está tratando de hacer, sea efectivo o no, todavía lo vamos a discutir. Eso lo veremos más adelante. Pero esa es la idea. Para disuadir. Porque una vez más es un incentivo negativo porque hay tantos incentivos positivos. Sobre el tema del terrorismo judío, aquí, los críticos del proyecto de ley, los críticos sensatos y lógicos del proyecto de ley, dicen que la forma en que está redactado el lenguaje aplica más al terrorismo palestino. Ahora, estoy de acuerdo, no todo acto de violencia de justicieros judíos es terrorismo. Si talas árboles, y estoy en contra de eso, deberían ir a la cárcel por talar árboles. Sí, pero eso no es terrorismo. El terrorismo es asesinar a personas inocentes. Ahora, ha habido casos excepcionales de eso. El más famoso ocurrió hace unos 10 años en Douma, donde un extremista judío lanzó una bomba incendiaria y una familia, una joven familia palestina, fue quemada viva. Y el hombre fue a la cárcel, condenas consecutivas, de cadena perpetua, ¿verdad? Porque creo que el mismo Netanyahu llamó a eso terrorismo judío, ¿no? Y él pidió públicamente a los servicios de seguridad que trataran este tipo de comportamiento como si fuera Hamás o Hezbollah o cualquier otra cosa, y con razón. Y dijeron que el problema con la forma en que está redactada esta ley es que no se podría aplicar la pena de muerte a ese tipo de terrorismo judío. Y no soy abogado, tendría que revisar la ley. No estoy seguro de aceptar eso, pero esa fue una de las cosas que se mencionaron. Creo que es crucial decir esto, ¿verdad? Que desde mi punto de vista como israelí, entiendo que la principal amenaza para Israel proviene del terrorismo palestino. Sí, señor. El terrorismo judío realmente es un fenómeno periférico y mínimo. Ha sucedido. Tuve que remontarme 10 años atrás para pensar en el caso más atroz, ¿verdad? Los palestinos tienen una historia mucho más extensa, por decirlo de otra manera. Pero aún así, cuando hay un caso tan atroz, creo que tienes que ser imparcial. Tiene que aplicarse a los israelíes de la misma manera. Estoy de acuerdo. Y por cierto, nadie está hablando de la idea de que de alguna manera solo estamos diciendo, oh, solo matemos a los terroristas palestinos. No, escucha, hay terroristas palestinos que lanzan piedras y eso puede ser mortal, especialmente si las lanzan a los autos cuando vas por la carretera. A todos nos ha pasado eso. Nadie está hablando de la pena de muerte por eso, ¿de acuerdo? Hay algo muy claro, creo que la ley tendrá que ser más clara. Y por cierto, hay un debate sobre si incluye a los terroristas judíos, pero ciertamente a quienes realmente cometen esos asesinatos, no solo, de nuevo, como dices, cortar árboles, no lanzar piedras, lo que sea. Incluso incendios provocados, ¿sabes? Ha habido lo que llaman terroristas judíos. No me gusta llamarlos así, pero bueno. Bueno, en estos casos en particular eran incendiarios. Incendiaron autos, pero no con personas dentro. Está bien. Así que podrías argumentar, primero que nada, sí, deberían ir a la cárcel. Y esa es la diferencia entre nosotras y la autoridad palestina. Nosotras castigamos a las personas que se comportan de esa manera y la autoridad palestina las glorifica. Ahora, uno de los argumentos que siempre se ha hecho en contra de la pena de muerte, y recuerdo esto mientras crecía en Estados Unidos, era que lo principal no era solo, oh, no es humanitario y no podemos jugar a ser Dios. Era, ¿y si cometes un error? Una persona inocente ejecutada es peor que dejar libres, ya sabes, a 100 asesinos. Ese siempre fue el tipo de argumento ético. Y hay todo un proyecto en Estados Unidos llamado el Proyecto Inocentes, donde personas que han estado en la cárcel, ya sea en el corredor de la muerte o no, pero que han estado en la cárcel durante décadas. Y luego, con nuevas pruebas de ADN, ya sabes, ahora tenemos más y mejor tecnología que permite que salga a la luz evidencia de crímenes cometidos en el pasado. Y ha habido no solo unos pocos casos de personas encarceladas injustamente. Así que aquellos que fueron ejecutados o que estaban programados para ser ejecutados, también estoy de acuerdo. Eso es terrible. Pero hemos visto casos donde es totalmente claro, donde el asesino lo reconoció, donde los crímenes fueron tan horrendos. Y yo en particular los crímenes contra niños pequeños, sexuales y and
Crímenes especialmente violentos contra niños, eso es lo que más me molesta. Y felizmente siempre he dicho que con gusto ejecutaría a alguien por eso. Y de nuevo, ni siquiera estoy hablando de lo que, ya sabes, esta idea de que de alguna manera, oh, es solo porque los israelíes quieren castigar a los palestinos. Eso es una tontería ridícula. De nuevo, no podemos. Una de las razones por las que tenemos problemas para confiar en nuestras cárceles es esa. Es que incluso cuando decimos, está bien, eso es todo, no más intercambios, no vamos a liberar asesinos solo para recuperar a una rehén israelí. Bueno, cuando realmente sucede, los israelíes no los soportamos, son rehenes, no vamos a dejarlos languidecer. Y entonces, la próxima vez que eso suceda, lo vamos a hacer de nuevo. Incluso cada vez que lo decimos y cada vez que ha habido una comisión de investigación que recomienda nunca hacer eso, cedemos. Y cedemos porque todas somos madres y padres y nos importa cada persona aquí. Así que tenemos que hacer algo para ponerle fin a eso. Irónicamente, otro problema es este. Y si tomas como ejemplo el 7 de octubre, ese es un buen ejemplo. Cuando ocurre un evento, cuando ocurre un acto de terrorismo, las fuerzas de seguridad israelíes deberían matarlos en el acto, y a menudo lo hacen, especialmente si sus propias vidas están en peligro en ese momento. Pero el problema es que en nuestros códigos legales también tenemos procedimientos muy estrictos sobre cuándo se te permite disparar para matar. Y piensas en estos jóvenes soldados y policías que tienen que estudiar manuales de derecho antes de poder salir y sus vidas están en peligro y alguien se les acerca con un cuchillo. ¿Disparan? No disparan. Disparan a la pierna, al aire. Pero el 7 de octubre, las fuerzas israelíes mataron a muchos, muchos, muchos terroristas. Podrías decir que eso fue la pena de muerte. La cosa es que no pasaron por los tribunales. Fueron asesinados en el acto porque estaban en plena matanza. Así que, como dije, irónicamente, casi es mejor si simplemente los matamos en el acto que detenerlos, tenerlos en la cárcel y luego decir, vamos a llevarlos a juicio y darles la pena de muerte. Es un tema complicado. Así que, obviamente, si alguien está en combate contigo, lo matas antes de que te mate a ti. Eso es elemental. Si alguien se rinde y aún así lo matas, esa es una cuestión diferente. Sí, no se nos permite matarlos. Y no puedes hacer eso según la ley israelí. Y también diría que, aunque obtienes tu venganza, tal vez estas personas a menudo pueden proporcionar información valiosa. Sabemos eso por los asesinos del 7 de octubre, sí. Los que capturamos a menudo proporcionaron información muy útil sobre, ya sabes, lo que está pasando. Y por eso, también hay una razón utilitaria para, si alguien se rinde, capturarlo y someterlo a un interrogatorio serio. Y aquí pasemos a la cuestión de la precisión. Entiendo que a muchos israelíes esto les pega en lo visceral, ¿verdad? Estas personas son terroristas brutales, merecen la pena de muerte. Y sobre el tema moral, cada quien puede tener su propia opinión. La moralidad puede ser, ya sabes, diferentes personas tienen diferentes valores. Yo me enfocaría aquí en si esto realmente reducirá el nivel de terrorismo. Y aquí creo que hay una pregunta seria, Mark. Porque cuando alguien, ya sabes, antes teníamos atacantes suicidas, ¿verdad? Entonces puedes desincentivar a un atacante suicida con la pena de muerte cuando la persona de todos modos planea morir, ¿verdad? Puedes desincentivar a un terrorista que está atacando, ya sabes, con un arma o un cuchillo a una multitud de personas. Tal vez esperan morir de todos modos, no lo sé. Es difícil. ¿Cómo desincentivas? ¿Puede la pena capital desincentivar a alguien que quiere morir por su causa? Como un piloto kamikaze, ¿verdad? Vas a morir, así que te voy a imponer la pena de muerte. ¿Realmente funciona? Entonces hay cuestiones aquí. ¿Realmente hará que los israelíes estén más seguros? Y aunque los servicios de seguridad durante muchos años estuvieron en contra de esa ley, ahora no se opusieron. Pero aún creo que es una pregunta abierta. ¿Esto realmente hará que el público israelí? La segunda pregunta es, ¿qué pasa con las consecuencias no intencionadas? Y digamos que hay un palestino en el corredor de la muerte que ha sido sentenciado a la pena de muerte. Y él ya fue sentenciado y lo van a ahorcar el próximo martes. Está bien.
Es esa una situación en la que, primero que nada, obviamente habrá todo tipo de cartas de presidentes y líderes religiosos de todo el mundo pidiendo que se le perdone la vida a esta persona? ¿Qué estarán haciendo los grupos terroristas en esos 10 días? Intentarán secuestrar a israelíes y decir, si lo matan, nosotros los matamos, ¿verdad? Hay todo tipo de precedentes para ese tipo de comportamiento. En otras palabras, bien, ¿qué significa esto realmente cuando sucede, verdad? Está claro que ahora tienes un presidente estadounidense que no va a interferir en estas cosas, pero ¿qué pasa si en el futuro tienes un presidente estadounidense que está en contra de la pena de muerte? Por cierto, no solo un presidente estadounidense, también un presidente israelí que tiene la facultad de conceder indultos. Luego están nuestros tribunales. Nuestra Corte Suprema está muy en contra de este tipo de cosas. Me sorprendería que realmente se llevara a cabo alguna sentencia de muerte, considerando nuestro sistema judicial. Lo digo en serio. Así que la pregunta no es solo si funciona. ¿Valió la pena tener todo esto? ¿El mundo nos criticaría por ello si ni siquiera se va a aplicar por culpa de nuestros tribunales? Pero aquí está la pregunta. Aquí yo diría que hay dos preguntas. Una ¿es bueno enviar ese mensaje, especialmente después del 7 de octubre, el mensaje de que ya no seremos amables? Está bien, ya fue suficiente. Esto ha estado ocurriendo durante décadas y tenemos que ponerle un alto. Y lo que les vamos a decir a ustedes, terroristas, es que ya no lo vamos a permitir. Cuando tratemos con ustedes, lo haremos en sus propios términos, no en los nuestros, no con nuestros valores occidentales. Y todo es así. Y que tienen que tener 3 comidas al día en prisión, que tengan los derechos, verduras, carne y una manukat. No, no, eso ya no más. ¿De acuerdo? Ustedes torturan, matan y violan a nuestra gente. La consecuencia es que estás muerto. Eres un hombre muerto. Está bien. Ese mensaje también es importante. Es importante transmitir un mensaje aunque al final no se implemente. No sé la respuesta a eso, pero sé que hasta ahora nuestro mensaje ha sido muy, muy débil. Así que en el periodo previo al 7 de octubre, como ejemplo todos los viernes, desde Gaza, un grupo de adolescentes, jóvenes y algunos un poco mayores que adolescentes lanzaban bombas incendiarias y globos incendiarios por encima de la cerca entre Gaza e Israel. Cada viernes se reunían, causaban disturbios y hacían esto. Y las fuerzas israelíes no tenían permitido dispararles, según los tribunales y según nuestras reglas de enfrentamiento, y nos estaban poniendo a prueba y simplemente seguíamos dejándolos salirse con la suya. Solo es un ejemplo. Y ellos nos veían con razón como unos tontos. Es como, mira, si ellos hicieran eso, si esos mismos adolescentes le hicieran eso a Hamás, estarían muertos en 2 segundos. Entonces la pregunta es, ¿qué tipo de mensaje les transmitimos a los asesinos islamistas? Y ahora mismo, con la guerra en Irán, la guerra contra la República Islámica, estamos viendo que es cierto, nuestras bombas no los están disuadiendo, pero ese no es el problema. El problema no es si disuadimos a estos islamistas radicales con nuestras bombas, sino si los derrotamos, si los debilitamos y los derrotamos. Y por eso entiendo por qué se aprobó la ley de pena de muerte para terroristas, aunque en términos legales, de nuevo, sabes, ni tú ni yo no somos abogadas. Y he escuchado argumentos de ambos lados sobre esto y que está redactada de manera incorrecta o lo que sea. Pero hay una cosa que me niego a reconocer, no es una ley racista de ninguna manera. Yo tendría un problema con eso. Dijiste en parte de lo que mencionaste que, ya sabes, la pena capital no va de acuerdo con los valores occidentales. Sabes, en Estados Unidos, que es una democracia occidental muy fuerte, sí existe la pena capital para crímenes muy graves. Y en Israel solo estamos hablando de crímenes graves. Ahora, sé que es un tema controversial en Estados Unidos. La verdad es que también es controversial en Israel. Pero una vez más, creo que había una sensación de impotencia, por decirlo de alguna manera. Exactamente. Las personas que cometieron crímenes atroces, que recibieron cadenas perpetuas, estaban saliendo de la cárcel demasiado rápido. Ahora, puedes culpar a Israel por eso, porque no teníamos que liberarlos para recuperar a nuestra gente con vida. Pero bajo la suposición de que siempre habrá terroristas y que seguirán secuestrando y seguirán existiendo, ¿verdad?
Así que esta es, en muchos sentidos, la respuesta de Israel al hecho de que las cadenas perpetuas no funcionan. Me gustaría decir algo sobre el señor Ben-Gvir, quien cuando se aprobó esta legislación abrió una botella de champán en la Knesset y empezó a celebrar. Y el presidente de la Knesset, con toda razón, Amir Ohana del Likud, uno de los líderes del Likud, él hizo un llamado a los... no sé cómo lo llamaron. Los sugieres de la Knesset, del Parlamento, para decirles que detuvieran eso. No pueden hacer eso. Lo ocultaron, lo concentraron. Ellos ocultaron la botella de... Y entiendo, no creo que Ben-Gvir necesariamente esté celebrando las futuras muertes de terroristas palestinos. Él ha estado impulsando esta legislación durante años y finalmente fue aprobada en la Knesset y estaba celebrando eso. Incluso eso no fue apropiado según el presidente de la Knesset. Y quería explicar por qué, en mi opinión. Acabamos de tener nuestros séderes de Pesach, ¿verdad? La comida judía tradicional, para quienes no están familiarizados, sí, en la noche de Pesach. Y hay una parte donde repasamos las 10 plagas que fueron infligidas a los egipcios. Y hay una parte de la ceremonia donde derramas una gota de vino porque al final los egipcios sufrieron en las plagas. Ahora, no lamentamos las plagas porque las plagas permitieron que los judíos fueran libres. Fueron liberados de la esclavitud en Egipto, ¿correcto? Pero decimos que, sin embargo, sentimos un momento de dolor por los egipcios que sufrieron. Y creo que incluso aquellos que apoyan la pena de muerte en Israel deberían decir que esto es un mal necesario para combatir el terrorismo. No deberían celebrarlo, no deberían sonreír. Deberían argumentar que esto es una herramienta necesaria. Nadie debería sonreír ante la pena de muerte. Es un debate serio. Necesitamos tener ese debate. Hay buenos argumentos en ambos lados. Creo que las personas a favor de la pena de muerte pueden plantear un argumento muy serio y convincente. Pero no sonrías al respecto, no lo celebres. Di que esto es algo necesario, pero es una necesidad desafortunada. No, estoy de acuerdo contigo. Fue inapropiado, por decirlo menos, que él estuviera destapando una botella de champaña, riéndose y saltando por ahí. Pero, y de nuevo, fue porque en realidad estaba celebrando su victoria legislativa. Y fue casi como si se le hubiera olvidado que no solo aprobó una ley sobre transporte o algo así. ¿Sabes a lo que me refiero? Y también porque a menudo es muy infantil. Es como un activista adolescente o algo así. Incluso cuando tiene buenas intenciones, se vio muy mal. Pero aquí está el asunto. Esto es lo que quiero decir. ¿Por qué quiero elogiar a la sociedad israelí? Eso es inaceptable en Israel. La presidenta de la Knesset dijo, nada de eso, confiscó la botella y dijo que se detuviera. Todos los israelíes dijeron que eso fue vergonzoso. Está bien. Este es el punto que debemos enfatizar más cuando nuestros enemigos están compartiendo ese video del champán por todo Internet, que es otra razón por la que Ben-Gvir debió haber tenido más criterio y no debería haber hecho eso. Pero lo que estoy diciendo es que necesitas juzgar a una sociedad no por si la gente se comporta inapropiadamente o por sus manzanas podridas o como quieras llamarlas, o por sus asesinos. Juzgas a una sociedad por cómo responde a esas cosas. Y en la autoridad palestina cosas así se responden con glorificación y dinero. El asesinato de judíos se celebra, se nombran monumentos en honor a terroristas. En Israel no se celebra. Y el punto es que incluso ese gesto de abrir una botella de champán fue condenado en todas partes en Israel. Izquierda, derecha, centro. Así es como se juzga, no si hay un tipo que actuó como un idiota e hizo algo muy estúpido e inapropiado. Se juzga por lo que hace la mayoría y cómo nos sentimos, y ahí no se enfatiza lo suficiente. Así que está bien resaltar la botella de champán. ¿Por qué no resaltar la confiscación de la botella de champán? Estoy de acuerdo contigo en eso. Hemos llegado al final de nuestro podcast. Creo que este fue nuestro primer podcast en como 2 meses en el que no dijimos la palabra Irán.
Tal vez lo dijimos una vez, pero no discutimos a fondo lo que está pasando en Irán. Tendremos que hacerlo de nuevo la próxima semana. Así es, y déjame decir una cosa o dos cosas. Me gustaría decir, antes que nada, que si les gusta nuestro contenido, por favor, denle like y suscríbanse a nuestro canal y a nuestro podcast Israel Un Diplomatic con Mark Regev y Ruthie Bloom.